respecto a esto de las cloacas. Claro, es que la gente cuando escucha a Iglesias, a ese tipo de gente explicar su visión de las cloacas, yo me surgen preguntas. Y en Venezuela, por ejemplo, que es su país, luego te quiero preguntar por más cosas de esto, pero me refiero en todos los países en general. ¿Acaso esas cloacas, es decir, ese espionaje, ese control, ese movimiento por parte del Estado de aquellos que le puedan crear algún problema, ¿hay algún país donde no exista? Es que yo creo que existen todos. Claro, pero... Cuando les pillan, obviamente, pues la gente acaba mal, pero... claro, es así de simple. Es decir, en todos los países existen unos órganos de control por parte de quien tiene el poder para minimizar los riesgos que puedan ocurrir, que muchas veces se preocupan más por los problemas personales que por los problemas realmente de Estado, ¿no? Como ocurrió en mi caso, ¿no? Pero la gente confunde cloacas con aparatos, digamos, de control de Estado, lo mismo que la gente confunde lo que es suerte de lo que es destino, ¿no? Suerte es lo que le depara a uno la vida y destino es lo que uno decide hacer con esa suerte, ¿no? Yo fui tan torpe de que teniendo un lujo asiático como estar en los momentos más trascendentes del último año, vivir la época de la dictadura, de la transición, de la democracia, apuntarme a todos los tantos, en lugar de haber escogido un lugar acomodaticio y confortable, pues opté por criticar lo que entendía que debía de mejorarse, ¿no? Y así me fue, ¿no? Que por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, las labores que hacías tú, de todas las cosas, tanto las que hicieras como las que te acusan, sí. Ahora mismo, porque hay gente que piensa que las cloacas ya no existen, porque gobierna el PSOE y está a sumar y ya no existen. Mucho más, Pero la cuestión es, ¿las labores que hacías tú se han dejado de hacer o lo está haciendo otro tipo de gente? En absoluto, lo siguen haciendo. Bueno, hay un caso paradigmático, elemental. Hay un tipo que estuvo persiguiéndome todo el tiempo, un inspector que se llama Rubén Eladio, que era uno de los inspectores, digamos, de asuntos internos que de alguna manera estaba intentando, de acuerdo con el CNI, buscarme las vueltas, ¿no? Y acusándome de mentiras, como lo del caso Nicolás, etcétera, etcétera. Pues terminó de cloaquero máximo con Ábalos, ¿no? De hombre de confianza de él, el que digamos, ha aparecido también en estas cloacas del PSOE, ahora con el tal Dolcel y compañía. Es decir, y además se ve claramente, por ejemplo, que el responsable de asuntos internos, de la unidad de asuntos internos de la policía, era un hombre muy próximo al PSOE, el que nombraron inmediatamente de mi detención y tal, y justo lo han nombrado jefe superior y a la mujer de él lo han nombrado jefa de asuntos internos para seguir manejando la situación, ¿no? Y obviamente han cambiado las leyes para que sus hombres de confianza, aunque se jubilen, continúen. En fin, han nombrado recientemente a uno que era el que colocaba los micrófonos en todas las operaciones. A mí, por ejemplo, con el tema de Ubiña, cuando estuve en Grecia, fue el que me colocó los micrófonos en las relaciones que yo tuve. Es decir, que la misma gente hace las mismas funciones, porque además el hablar de policía patriótica es la mayor estupidez del mundo, porque todas las policías del mundo son patriotas. ¿Qué hacen esas labores, no? Hacen las labores de proteger al país, ¿no? Que, por ejemplo, si Iglesias, imagínate que llegara al poder de verdad, vamos a poner un supuesto. Claro, ellos tendrían su propia policía a su servicio. Sí, claro. Porque es que es lo que tiene un Estado. Es que hay gente que no entiende cómo es la estructura de un Estado. Y tú cuando quieres subvertir un Estado, obviamente te vas a tener que enfrentar a esas campañas, al espionaje, y depende de la capacidad que tengas, pues dar una respuesta o no. Pero, de hecho, Iglesias, sinceramente, tú que has estado ahí metido, es verdad que luego le hicieron la campaña de mentir, para desprestigiar, de espiar, pero ¿acaso no hubo una etapa previa en la que fue todo lo contrario? Yo creo que hay muy poco de mentira en toda la campaña que se le hizo a Iglesias. Es decir, yo tuve información nuclear importante sobre las reuniones que tuvo, digamos, gente del incipiente partido que luego fue Podemos, allí en Venezuela, que fueron de la mano de líderes comunistas muy veteranos,
Manolo González, en fin, gente que, amigos míos, yo tenía muy buenas relaciones con ellos, ¿no? Y esa gente, cuando le abrió las puertas allí en Venezuela, ellos mantuvieron reuniones con el Servicio Secreto venezolano, con el Servicio Secreto cubano y con gente de ETA, que estaban de asesores del gobierno venezolano. Y allí se establecieron estrategias para subvertir el orden en determinados países que le interesaba desequilibrar y desestabilizar a regímenes como Venezuela, como Cuba, como Irán, etcétera, etcétera. Y esa información no es que fuera baladí. Punto uno, ya la tuve antes cuando intenté viajar allí de la mano de uno de los almirantes que dio el golpe de Estado, aquel frustrado contra Chávez, que al final en el último momento fracasó porque Estados Unidos dijo que no querían muertos y tal, y el hombre le dieron para recuperarse y luego los persiguió a todos. Ese almirante viajó a España y yo tuve contactos con él, actualmente no sé si vive o no vive todavía, y me proporcionó una serie de contactos para ir a Miami y para ir a países próximos a Venezuela y yo mantener contacto con gente del servicio secreto, para a cambio de cierto dinero conseguir las actas de esos acuerdos, de esas reuniones. ¿Qué pasó? Que cuando iba a viajar, como me pasó en otra ocasión, en lugar de ir yo, mandaron a otro, que fue el que luego grabaron haciendo ofertas y tal, a gente que luego no cumplieron, ¿no? Y esa información me la ratificó luego el propio Hugo Carvajal, Pollo Carvajal, el jefe del servicio secreto de Venezuela, con el que estuve 1 año y pico en prisión en el mismo módulo, ¿no? Entonces, es decir, esa información existía. Lo que ocurre es que yo estoy convencido, y lo he dicho 1000 veces, que ese famoso informe PISA que se hizo Pablo Iglesias, Sociedad Anónima y tal, fue una vacuna para que fuera tan torpe, tan zafio, tan desafortunado, para que ya nadie más quisiera hacer informes referidas a Pablo Iglesias. Entonces, esa misma vacuna se encargó de filtrar y la hizo precisamente el mismo policía que mandaron allí a Estados Unidos y que vino con 4 datos inconexos y con 4 recortes de prensa que ellos mismos habían provocado, ¿no? Es decir, bajo ningún concepto la campaña de Pablo Iglesias estuvo jamás, por lo menos por mi experiencia, lo que yo supe, en manos del PP. En todo caso sería el Partido Socialista el que no tenía interés. Y prueba de ello es que estando yo en prisión, cuando iban a ordenar la extradición de Hugo Carvajal, yo le dije, lo que yo haría es habla con tu abogado y que tu abogado hable con el PSOE y que el PSOE diga y dile que tienes mucha información sobre Podemos para que a cambio de eso no te extraditen a Estados Unidos. Y él dijo, pero es que estos son sóticos, no te equivoques, no te equivoques. Pedro Sánchez no tiene amigos y además a él le interesa debilitar cuanto más a un señor que se cree el rey del mambo y tal, y que prueba de ello ahora mismo son enemigos acérrimos, ¿no? Entonces, cuando salió, porque una sección dijo que era político su extradición y lo puso en libertad, a mí me dijo el propio Hugo Carvajal que él había pagado, o sea, le habían pedido 10 millones por ponerlo en libertad y que ya había pagado casi 3 y que si yo los tenía también podía salir. Y dije, ojalá tuviera ese dinero. Lo que es cierto es que él pagó a alguien que había estado en la Audiencia Nacional y que luego ya tenía un despacho de abogados y pagó ese dinero y salió. Lo que pasa es que las presiones de la CIA, que por encima de todo creen que España es una colonia y así nos tratan, fue lo que presionó y obligó a volver a entregarlo, como así ocurrió, ¿no? ¿Cómo acabó, tú que le conociste, cómo pudo acabar el Pollo Carvajal así, habiendo tenido tanto poder? ¿Cómo acabó? Pues porque yo creo que le engañó el CNI de acuerdo con la CIA. Es decir,
Los americanos tienen la idea muy clara sobre cómo ejercer su poder, que es utilizando las técnicas de desprestigio más elementales, que son el tráfico de drogas, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí espero, si me dejan escribir, un libro dedicado precisamente a cómo la DEA maneja el tráfico de drogas en el mundo, porque además lo he vivido por experiencia propia y al final dejé de trabajar con ellos porque dije, pues ellos tenían previsto acusar, como ahora lo han hecho recientemente, a Venezuela del tema del tráfico de drogas y tal. Y cierto o no, hay una parte de verdad en todo ello, porque es cierto que los países, a medida que están perdiendo, digamos, su capacidad económica, buscan otras formas de ingreso, ¿no? Y la droga, mientras no se legalicen, obviamente será una de las mayores fuentes de ingreso. Yo creo que casi en un porcentaje igual o superior al del tráfico de armas. Porque yo no volví nunca más como policía. Es decir, claro, inteligencia, ¿no? Yo busqué, o sea, yo busqué la forma de no ser desagradecido, digamos, con mi formación o con mi país, que me había dado la formación gracias a la cual yo estaba ganando dinero, y cuanto me pedía el PSOE que le ayudara en el tema del GAL, no dar matarile a la gente, pero sí asesorar en cosas o hacerles gestiones para que no los pillaran. A ti se te intenta dibujar como el peligroso sujeto de la extrema derecha, pero tú has trabajado para el PSOE. Más que para el PP. Es decir, que lo que es el más Estado... más años he estado trabajando, porque durante más años ha gobernado el PSOE. Es que lo del Estado oculto, como dices tú. Estado profundo. El Estado profundo, o las cloacas, como lo quieras llamar, que en realidad es lo mismo. Todos los partidos del régimen necesitan a gente. Perdona, ¿no? Y hoy en día hay una gran pelea en el servicio secreto, en el CNI, entre una facción y otra, porque están los antiguos que quieren mantener tal y los que quieren modernizar un poco el tema, ¿no? Y gracias a digamos, a esas peleas continuas, pues yo he podido conseguir, cuando salí de prisión, alguna serie de documentos que he presentado en los juicios y que me han servido para demostrar la aflicción que tiene. Claro, me han servido a demostrar, oiga, que yo trabajaba para el CNI por el tema por el que me acusan y me meten en prisión, el tema de Guinea y tal. Es decir, el hecho de que a mí me pidan que yo vuelva en el 93, que me lo pide Corcuera y me lo pide el director entonces de la policía, que era Agustín Linares, no lo digo yo, lo ha dicho el propio Linares lo ha dicho en un juicio. O sea, ha reconocido que comimos con Cuera, el ministro, y claro, un ministro como del Interior con el director de la policía no comen con un policía sin más, ¿no? Para convencerlo de que vuelva, ¿no? La idea de Felipe González, que era muy coherente, era, y al igual que el resto de los países occidentales, existir como mínimo 2 o 3 servicios de inteligencia. Aquí solamente hay uno. Aquí el monopolio de la inteligencia la tiene o la quiere tener los militares, que es el CNI. Es decir, entonces, aunque dicen, no, pero hay muchos civiles, es una organización endogámica total. Son todos hijos de militares, sobrinos, amigos de militares. O sea, todo orbita alrededor. Y Felipe González lo que quería era una policía civil, o sea, un servicio de inteligencia civil cuyo embrión partiera del Ministerio del Interior. Y eso fue lo que me pide. Me dice, oye, quiero que crees un embrión, que vas a ser el primero de los agentes de inteligencia, agente encubierto, que llamaba y tal. Y claro, a mí por eso me dotaron de identidades falsas y tal. Entonces, yo la condición que puse, oye, yo tengo mi empresa, yo facturo un huevo, yo no voy a volver a la policía. No, tú tienes toda tu empresa, tú sigues con ellas, tú sigues con todo ello y únicamente cuando necesitemos algo de ti te lo pedimos y tú no lo haces y tal. Perfecto. Claro, nadie se cree que yo hubiera estado desde el año 93 hasta que me jubilo nada menos que en Torre Picasso. Oiga, yo no estaba en un sótano o en un sitio escondido y tal. ¿Y dónde está mi expediente personal? ¿Dónde está?
si yo me cogí vacaciones o me di de baja porque estaba malo o yo qué sé, todo lo que hace un policía, ¿no? Normalmente, ¿no? Yo nunca tuve personal bajo mi cargo, yo nunca ya tuve ninguna comisaría, yo no tenía ni coche oficial, ni tenía ordenador, o sea, yo era un empresario que para poder tener entidad los informes que hacía tenía que estar en activo. Porque eso era lo que, según la reglamentación de entonces, el agente encubierto, agente de inteligencia, tiene que ser un policía, o sea, un funcionario en activo. Y esa es la única razón por la cual, porque yo no dejé de hacer lo que hacía cuando estaba de excedente, nunca. Eso sí, cuando me llamaban para algo, yo iba y tal. Entonces, jamás, o sea, a mí me hacen comisario porque me iba a jubilar por la edad y me dijeron, no te puedes jubilar, estamos arriba. Yo ya me voy y tal. Bueno, vamos a hacer una cosa, te nombramos comisario. ¿Para qué quiero ser comisario? Si además con el inconveniente de que inspectores jefe, que era entonces, había unos 3.000 y comisario había 200. Digo, joder, se me va a ver un poco mal. Bueno, a mí me hacen el uniforme 2 días antes de jurar el cargo, que tenía que jurarlo con un uniforme. Pero es que termino de jurar el cargo y ya nunca más me puse el uniforme, jamás. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé en la policía éramos el cuerpo superior de policía, éramos los secretas, la policía, digamos, que era una élite y que por eso el PSOE se encargó de disolvernos con todo lo que era la Policía Armada, luego Policía Nacional y tal, y por eso, claro, nos engrosaron en los 60.000 o los 68.000 que había entonces, y a partir de entonces, pues, tenían que utilizar uniforme, los comisarios y tal. Esa es la cuestión. Entonces yo me negué. Yo por eso, fue una de las cosas por que di la excedencia, porque uno de los planteamientos que me dijo Felipe González era que iba a uniformar el tipo de la policía escolar, uniforme. Y, mira, yo, el único uniforme que me he puesto es el de la primera comunión. Yo no, en fin, he hecho la mili obligatoria, bueno, tenía más remedio, vamos, que fui voluntario, por cierto, para escoger el sitio, pero yo no quiero uniforme, yo no quiero disciplina militar, porque, en fin, como decía Bakunin y Proudhon, ¿no? Uno solamente cambia el sistema desde dentro del sistema. Y yo asumo que quiero ser policía porque quiero mejorar las condiciones, y como no las pude encontrar porque vi que no te arreglo, me fui. Te fuiste a la privada, ¿no? Y pues te fuiste a la privada. Y me fui. Es así de simple. Entonces, ¿qué ha hecho, digamos, la opinión sincronizada? Pues presentarme como un policía corrupto, tal, que aprovecho que soy policía para ganar dinero. Pero ¿tú crees que, solo por que la gente comprenda un poco, ¿tú crees que eso ha sido porque te apartaste o fastidiaste a alguien concreto dentro y hubo guerra interna? Claro, no, eso fue simplemente porque hay más gente que hace ese trabajo y nadie les conoce. Claro, efectivamente. Y veo que conoce el tema. Hay gente que hace ese trabajo emboscado, digamos. Ha salido recientemente el macho man que estuvo con la independentista con la chica esta catalana y tal, que luego le denunciaron porque decía por violación, que por violación, ¿no? Porque decía que les había engañado y tal. Pero engañar no es violar. Bueno, en mi caso fue el propio director de CNI, San Roland, que entendía que yo tenía que acatar las instrucciones del sistema y por lo tanto no poner pega. Claro, yo en el 2014 empecé a denunciar que se perdía dinero en los pagos de los secuestros de los fondos reservados, porque yo tenía mis buenas fuentes, yo tenía fuentes en la Mujabarat, en el servicio secreto sirio, en el servicio secreto libanés y tal, y yo decía, oye macho, habéis pagado 6 millones, o decís que habéis pagado 6 millones por los periodistas tal, pero al final aquí no han llegado ni 3. Y claro, eso yo lo contaba y como no me hacían ni caso, lo ponía por escrito. Y claro, esas notas llegaban a Rajoy. Llegaban a Rajoy y llamaba oye, ¿esto qué es? No, aquí tienen para que vean el recibo, ¿no? Y claro, cuando se iba, el gallego que era muy socarrón decía, no he visto nunca a un terrorista que firme un recibo, ¿no? Del dinero que paga. Entonces, luego después, con el tema del independentismo, yo entendí,
Pues no, es que hay que proteger a los Pujol porque tienen cuentas, las mismas cuentas, los mismos testaferros, los mismos bancos que el emérito y que el rey, vamos, entonces, y por lo tanto no se le puede tocar porque ha amenazado con tal. Oiga, pues cámbienlo de banco, cámbienlo de tal, o en todo caso, por encima de la institución, por encima de la persona, está la unidad de España. No sé. Yo también lo pienso. Yo también lo pienso. Oiga, pues, probablemente este sea uno de los pocos países tan idiotas donde a uno le insultan llamándole patriota, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de español y creo en la unidad de España y creo necesario enfrentarse a todo aquel que intenta destruirla. Y eso fue mi... Y claro, empecé a preparar lo que ahora se llama Operación Cataluña y tal, gracias a lo cual CiU pasó de tener 62 a 50. Si hubiera tenido 67, 68, que era mayoría absoluta, no hubiera dolido la cabeza muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían una estructura poderosa. Ellos tenían al empresariado catalán detrás, tenían algunas figuras de jueces detrás, de Cataluña, en fin, y podrían, si hubieran sacado en ese momento mayoría absoluta, entonces habríamos tenido un gran problema. Pues prueba de que querían la mayoría absoluta es que Artur Mas, y así se lo dije en la entrevista, no sé si hasta ver, tenía 62 y convoca a elecciones porque las encuestas le habían dicho que iba a sacar la mayoría absoluta. Y no la sacó porque le di un poquito de cera, le dimos cera entre todos, preparamos, y luego además salió unos días antes un famoso escrito que era un borrador que tenía preparado la UDEF sobre los manejos que tenían los Pujol, las cuentas en el extranjero. Pero eso impactó, es verdad. Y pasaron de 62 a 50. Y a partir de ahí se vino abajo el kiosco.